Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Dios bendiga a nuestra nación, el Perú, desde acá, desde Sullana, la perla del Chira. Este es su programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante denominado herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es cuando detienes con injusticia o con un mal propósito la verdad. Mira lo que dice Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden ser discernidas por intermedio de las cosas creadas y hechas, por lo tanto no tienen excusa. Este es el tema herejías destructoras. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, un día más, 30 de octubre, que rápido pasa los días. La Biblia dice que si no se acortaran los días, o por causa de los escogidos los días son cortados, y si no se acortaran, ¿quién podría ser salvo? Esto es algo interesante. Bueno, yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones, y vamos a tocar hoy día el tema herejías destructoras. Vamos a abrir la Biblia rapidito en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Amados, santos del Señor, sabemos claramente de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en los cielos está cerca. Por eso es necesario alertar a la iglesia, es necesario hablar de estos temas que están siendo escondidos, no están siendo tocados por las iglesias, ya que hoy pues hay todo un entretenimiento en las iglesias antes que una advertencia de las cosas que vienen. Segunda de Pedro 2:1-3. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Voy a volverlo a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Mira, yo quiero que notemos aquí el texto. Hubo y habrá. Hubo y habrá. Hubo en el tiempo de Israel, en el tiempo en que Dios levantó profetas para establecer principios y para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en su entonces hubieron, como dice la palabra, hubo falsos profetas. Y sigue diciendo acá, habrá. O sea, eso es en los tiempos de hoy. Habrá entre vosotros falsos maestros. Gente que se va a parar a querer enseñar nuevas revelaciones, nuevas doctrinas o nuevas profecías. Mira lo que dice acá. Que introducirán, que meterán. Escuche bien esto. Que introducirán encubiertamente. O sea, esto es parecido como hace la gente cuando quieren llevarle a los presos un revólver, droga, un celular, para pasar todas las barreras de seguridad. ¿Qué hacen? Los meten o los llevan, los introducen, encubiertamente. Hace 2-3 semanas vimos de que una mujer estaba metiendo un celular pequeño juntamente con droga en las cebollas. O sea, imagínense hasta dónde es la astucia de los hombres para tratar de meter encubiertamente cosas que son prohibidas. Pero también el Señor dice claramente que en la iglesia
van a violar, van a tratar de pasar las barreras de seguridad, introduciendo encubiertamente herejías destructoras. Esto no son simplemente errores, hermano. Yo quiero que, pastor, me está usted oyendo ahí, yo quiero que usted note esto, que no solamente estos tipos, estas personas que son falsos maestros, falsos profetas, no solamente van a introducir herejías erróneas, sino herejías erróneas destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Esto es interesante. Hoy día va a estar fuerte el tema, pero es necesario que se hable. En el 2 dice: y muchos seguirán sus errores, sus disoluciones, sus errores. Mire, aquí hay algo importante. Muchos, y entre esos muchos están los pastores, están los líderes, los obreros, misioneros, está toda persona que está relacionada con la enseñanza o con la responsabilidad de mantener al pueblo en santidad. Esto es importante. Muchos seguirán. Por eso hoy en día la gente está confundida, la gente inconversa no sabe en quién creer. Los cristianos mismos han entrado en tremenda confusión, porque muchos creen que porque una iglesia tiene 1000 miembros, 2000 miembros, 5000 miembros, creen ellos que están bien. Creen ellos que están bien. La gente quiere congregar en iglesias donde hay cantidades, porque creen que la cantidad es sinónimo de verdad, de santidad, sinónimo de tener el favor de Dios. Cuando esto no es así, hermano. Dios bendiga a aquellos grupos grandes que han mantenido la sana doctrina y que no están acabando en la carne. Porque da tristeza, amado hermano, da mucha tristeza de ver ministerios, iglesias que empezaron por el Espíritu, que empezaron apasionadamente defendiendo los principios de la palabra, daban su vida por defender la Escritura, daban su vida por testificar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que Él es el único medio, y que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual alguien pueda ser salvo. Da tristeza que ahora sean ellos los protagonistas de los espectáculos, de los shows, los protagonistas del ensalzamiento de los hombres, adoradores de hombres. Da mucha tristeza que años atrás era el Espíritu Santo quien convencía al pecador, era el Espíritu Santo quien traía a las multitudes a oír la palabra, era el Espíritu Santo quien hacía los milagros. Pero hoy en día, para que las multitudes lleguen, tenemos que hacer teatros, tenemos que invitar payasos, tenemos que invitar motivadores, conferencistas cuentachistes, tenemos que contratar gente para que puedan imitar un milagro, gente contratada que la hacen de actores en la iglesia para que la gente pueda sentir de que en esa iglesia o en ese lugar el hombre de Dios hace milagros. Hemos llegado al punto de terminar en la carne, habiendo empezado por el Espíritu. Y la Biblia me enseña y dice que son muchos los que seguirán sus disoluciones. Muchos. Y sigo leyendo. Por causa de los cuales el camino, el nombre del Señor es blasfemado. ¿Cuánta gente se llena la boca, hermano, de decir los pastores son ladrones? ¿Cuánta gente se está llenando la boca de decir que los pastores son cualquier cosa, hermano? Es que nosotros mismos hemos permitido que la imagen del Señor Jesucristo se desdeñe, porque permitimos en la iglesia a cuanto roba diezmos, a cuanto roba ofrenda, a cuánta gente se para en la iglesia solo para motivar, solo para contar chistes, hermano. Eso es una ridiculez. Si alguien quiere escuchar chistes, váyase al circo.
pero no venga a la iglesia con la actitud de escuchar al predicador que le... O sea, estamos en esa situación hoy en día. Y dice la Biblia en el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Muchos pastores y predicadores miran a la iglesia como una minita de oro. A ver, ¿cuánto le vamos a sacar al hermano? ¿Cuánto le vamos a sacar a la hermana? ¿Cuánto nos van a poder dar? O sea, la gente está pensando así. En otros países, hermano, en otros países ponen letrero en el periódico: se necesita pastor buen sueldo, pastores asalariados que van a predicar por cuanto les paguen. ¿Cuánto es que les van a cobrar sus honorarios? Hermano, el predicador no está para decirle a la iglesia: págueme mis honorarios como predicador, porque el apóstol Pablo dijo: si yo doy el evangelio, lo doy gratuitamente. Usted no tiene que pagar ni un centavo, hermano, al predicador para anunciar de Jesucristo. Pero hoy en día se ha cambiado todo ese sistema bíblico, toda esa regla bíblica, por sistemas legalistas, por sistemas humanos, por sistemas de hombre, por una teología basada en la prosperidad, basada en el pensamiento humanista. Eso es terrible. Y la gente no se da cuenta. Por eso que el tema de hoy se llama herejías destructoras. Primero tenemos que conocer qué es una herejía. Pues una herejía se define como posición contraria a los principios y doctrina establecida por Dios. Mire, o sea, ¿qué es una herejía? Una desviación de una verdad. Es desviarse de la verdad. Es contradecir, contraponerse a un principio establecido por Dios. Es rechazar una verdad bíblica. Mira, escuche bien estas definiciones. Es rechazar una verdad bíblica por un pensamiento humanista, por una revelación del tercer mundo, por una profecía de una mujer que se hace llamar profeta. Es rechazar una verdad por una teoría. Es rechazar una verdad bíblica por una cuestión humana. Es contraponerse a una verdad. Es resistir la palabra. Es no estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, quebrantar, transgredir, quitar lo que Dios estableció, porque no me conviene, porque no me es ganancia, porque no puedo sacar nada de la gente si predico la Biblia. Y para que yo saque ganancia, como dice la Biblia, que harán mercadería, para yo poder hacer mercadería de los borregos que tengo a mi lado, o de los borregos que están en las iglesias, para que estos falsos predicadores puedan hacer mercadería de los hermanitos, le traen un cuentachiste, le traen al apóstol Perico de los Palotes, para decirle a usted que Dios lo llevó al tercer cielo, que Dios lo llevó al infierno, que lo metió a hablar con Satanás, y lo lleva a traer revelaciones. ¿Para qué? Para poder robarte el dinero. Introduciendo ¿qué? Herejías destructoras. ¿Qué significa eso? Que estas herejías te van a llevar al infierno, te destruyen la economía, te destruyen la relación con Dios, te destruyen tu paz, te destruyen tu comunión y te llevan como regalo al infierno. Por eso todo aquel que tenga el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Y es importante que una voz como la que estamos hoy en este programa, Volviendo a la Senda Antigua, se levante, hermano, aunque nos cueste el cuello, aunque la gente nos odie, aunque usted no quiera oír estas palabras, pero es necesario que si usted ha contratado a un sinvergüenza de esto, que está llevando, hermano, hermana mía, que está llevando a la iglesia a una prosperidad material, que lo está sacando, que lo está desviando de la fe en Jesucristo, usted, pastor, que consiente al sinvergüenza, que consiente al apóstol, que consiente al profeta mentiroso, usted y él se van a ir de la mano al infierno, porque lo dice la Biblia. Los apóstoles advirtieron de este tipo de enseñanzas heréticas, o sea, de este tipo de personas que desviaban a la gente de la verdad. Mire, esto no es cosa del otro mundo. Esto fue anunciado por los apóstoles del Señor Jesucristo.
Y voy a citar algunos textos bíblicos de esa anunciación o de esa advertencia. Por ejemplo, en Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas. ¿Qué significa eso? Por doctrinas extrañas. Dice el texto: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Por ejemplo, hermano, ¿cuáles son ese tipo de doctrinas extrañas? Es lo que queremos saber para que la iglesia pueda identificar, porque la iglesia no tiene discernimiento de espíritu. Es tan triste saber de que no se le ha capacitado a los creyentes, o hay un miedo, hay una manipulación, que hay hermanos en las iglesias sentados ahí en la banca que saben que el pastor está en error, que saben que el pastor está predicando herejías, que sabe que el predicador que el pastor contrató es un hereje, es un falso profeta, es un falso pastor, que saben la verdad de la Biblia y se callan la boca. Cobarde, cobarde es usted que me está escuchando, conociendo la verdad. Cierra el pico para no ofender a su líder religioso. Usted está siendo cómplice del engaño porque está aceptando una mentira como verdad. Hay de esos en las iglesias, mucha gente cobarde que piensa que con su silencio, que piensa que al contradecir al siervo, al contradecir al pastor de las herejías que está hablando, piensa que va a pecar contra Dios, o piensa que eso es malo. Hermano, si puedes ayudar a tu pastor de las herejías que está hablando, levántate, conversa con él, llámalo aparte y dígale: amado siervo, amado pastor, usted está en error hablando tonterías y media. Cambie su actitud, aprenda de la palabra y enseñe lo que la Biblia enseña. Pero a veces nos callamos. Y la Biblia dice claramente en Hebreos 13:9: no se dejen llevar por doctrinas diversas, porque buenas cosas es para el corazón el fortalecimiento con la gracia, no con alimento de lo que recibieron beneficio y después desaparecieron. O sea, que si detectamos una doctrina errónea, hay que descartarla y hay que ayudar a los siervos. En Gálatas 1:6-7 dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado. ¿Por qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, hay gente en las iglesias que cantan coros, que oyen palabra, que ofrendan, que diezman, que visten como santos, pero están siguiendo un evangelio diferente. Quizás tú que me estás oyendo, tú que me estás oyendo, quizás estás en un lugar donde estás oyendo un evangelio que no es el evangelio de Jesús, un evangelio sin cruz, un evangelio sin costo de sufrimiento por testificar el nombre de Jesús, un evangelio light. De repente estás viviendo un evangelio donde se tolera todo, o un evangelio al gusto del cliente. Quizás estás siguiendo un evangelio diferente y sabes que estás siguiendo un evangelio diferente y sigues ahí. O sea, esto ha generado una perversión moral, espiritual, que ha corrompido a los verdaderos hombres de Dios. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, le dice lo siguiente, en Timoteo 2:3 y 4, dice: te encarezco, o sea, te ordeno, te recomiendo, delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, o sea, que confrontes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y con doctrina. No con revelaciones, con doctrina. Porque vendrán tiempos, y estos son los tiempos, vendrá tiempo cuando no querrán sufrir, o sea, oír la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír chistes, filosofías. Van a tener comezón, como dice la Biblia aquí, que van a tener comezón en el oído de ya no querer oír
el evangelio de Jesucristo, sino de que ahora quieren oír danzas judías con jovencitas moviendo las piernas, como en el viejo oeste, o van a querer oír, escuchen bien esto, van a querer oír cualquier filosofía humana, cualquier revelación del infierno, cualquier voz de cualquier espíritu, y no van a querer oír lo que se está hablando hoy. Y le dice el apóstol lo siguiente: se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, maestros que van a querer hacer ganancia, que van a querer la fama, sobre todo con tal de mantenerte sometido a la manipulación de sus corazones, porque de esa manera te pueden sacar el dinero, de esa manera te pueden mandar a vender pollito, te pueden mandar a vender cualquier cosa, y de esa manera al único que vas a enriquecer es al siervo, y usted va a quedar lamentablemente destruido. En el 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fama. Es lo que estamos viendo hoy, hermano. Pura motivación, pura metafísica, pura revelación, pura palabra de no sé qué espíritu, hermano. La gente está llenándose de veneno. Estamos envenenando a la iglesia, enseñándoles, hermano, enseñándoles cosas que la Biblia nada tiene que ver con eso. Dios nada tiene que ver con esas enseñanzas heréticas de muchos pastores, de muchos profetas, de muchas mujeres que están engañando al pueblo de Dios. Eso es peligroso. En Hechos capítulo 15 versículo 1 dice la Biblia: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la salvación con obras. Un hermano me dijo en estos días: pastor, estuve yendo a una iglesia donde me decían que para que yo sea salvo yo tenía que diezmar, y para que yo sea perdonado yo tenía que ofrendar. Si yo no ofrendaba y no diezmaba, entonces yo no podía ser perdonado por Dios y no podría ser salvo. Lo mismo que estaban enseñando esta clase de hermanos al pueblo. Enseñaban que si el hombre no se circuncidaba conforme al rito, a la ordenanza de Moisés, no podía ser salvo. O sea, habían hecho del evangelio una religión. Salvación más obras, igual salvación. Pero sabe, hermano, acá es fe más gracia igual salvación. O sea, que Efesios 2:8 dice que es por gracia. La salvación es por gracia y es don de Dios, es un regalo de Dios. No es del pastor, no es del predicador. La salvación no le pertenece al hombre. La salvación le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y Él te la regaló, te la dio gratis, porque Él pagó en la cruz del Calvario. Él sufrió, Él fue menospreciado, vituperado, lo tuvimos como herido, como culpable, como merecedor, mas en Él no se halló pecado, y Él pagó el precio que tú y yo deberíamos pagar. Por lo tanto, la salvación es gratis. Así que si alguien te está cobrando para que seas salvo, si alguien te está cobrando para orar por ti, si alguien te está pidiendo una ofrenda para bendecirte, hermano, es un charlatán, es un hereje, es un desviado de la fe. Aléjate de esa iglesia, sal huyendo por tu vida, hermano. La salvación no depende del pastor, la salvación depende de lo que el pastor predique. Y si el pastor está predicando herejía, huye de esa iglesia, no importa que sea grande o sea chica, no importa si tuvo 100 años de fundada, porque la Biblia dice que los Gálatas empezaron bien, pero terminaron mal, o estaban acabando mal. Empezaron en el espíritu y comenzaron a acabar en la carne. Si tu iglesia está yendo en la carne, acabando en la carne, huye de ahí, sal de ahí, huye de ese lugar. La Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Gloria a Dios. No toquéis lo inmundo. No te quedes ahí. No permitas que te amenacen. No permitas que te contaminen, porque al infierno te irás tú juntamente con el que te está predicando. Evangelio más obras es igual religión. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, el Señor le dijo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia,
para que mandaras, mire, para que ordenaras a algunos que no enseñen otra cosa. La iglesia se ha plagado, hermano, de enseñanzas que nada tienen que ver con la Biblia. Y aquí voy a mencionar cuántas enseñanzas hoy en día se están dando que nada tienen que ver con la Biblia. Nada tienen que ver con la Biblia. Por eso el apóstol dejó a Timoteo, lo dejó en Éfeso para que mandara, que no prestaran atención. Mire, escuchen bien esto. Pablo le dijo, dile a la gente, dile a la iglesia que no preste atención cuando escuchen a estos tipos, a estos predicadores que se hacen llamar apóstoles, que se llaman profetas, que se hacen llamar sacerdotes, patriarcas, que se hacen llamar lo que se hagan llamar. No le presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, presten atención a la palabra de Dios, a lo que se predica conforme a la palabra de Dios. O sea, esto es triste, hermano. Esto es triste anunciar. Por ejemplo, el movimiento G12 de César Castellano tiene esta doctrina herética que dice, sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de Dios, porque la iglesia que tú pastorearás será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar, que se multiplicará, grandes multitudes pastorearás y no podrás contar. Mira, hermano, esta promesa no se le hizo a la iglesia, esta promesa no se le hizo a un hombre, no se le hizo a un ministerio, esta promesa se le hizo a Abraham, al padre de la fe, a la nación de Israel, que él sería como las estrellas, multiplicado como la arena del mar. Nunca se le hizo un pastor, pero este hereje de César Castellano engaña a la gente, engaña a los pastores y le dice, si no sigues en mi visión, entonces no serás multiplicado, pero si sigues en mi visión, serás como la arena del mar, pastorearás a miles y a miles de gente. Pura motivación, pura carnalidad, pura mentira. Y la gente y los pastores, hermano, que han ido al seminario, que son gente preparada, se está tragando estas mentiras, estas herejías desviadas de la verdad. ¿Cómo puede ser posible? Lamentablemente, para todo falso predicador siempre hay un grupo de borregos que siguen a este tipo de gente. Es lamentable. En Génesis 22:17, ahí le dice Dios a Abraham, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré, tu descendencia será como la estrella del cielo y como la arena del mar. O sea, pero eso nunca se lo dijo a un pastor, nunca lo dijo Jesús a Pablo, a Pedro. Jamás esta promesa se le dio a los apóstoles, ni a la iglesia de hoy. Jamás se ha escuchado esta herejía decir por los cristianos del siglo II, III, IV, ni del siglo XV. Nunca Lutero, nunca Arminio o Arminiano, nunca Wesley dijeron estas tremendas herejías. Lamentablemente la iglesia está tragando basura en lugar de pasto o en lugar de palabra. Es necesario decir estas verdades. Por eso es que Pablo le dice, te ordeno que vayas y le digas a esa gente que no enseñe diferente doctrina. Otra de las herejías bastante destructiva es, somos dioses. El hereje llamado Cas Luna dijo un día, usando la lógica humana, si un pato se aparea con la pata, ¿qué salen? Patitos. Si un león se aparea con la leona, ¿qué salen? Leoncitos. Si un elefante se aparea con la elefante, ¿qué sale? Elefantitos. Y si Dios tiene hijos, ¿cómo se llaman? Diositos. Mentira del diablo, hermano. Porque este hereje, al decir que nosotros somos dioses, no Dios, sino dioses, está afirmando que Satanás le dijo la verdad entonces a Adán y a Eva, o a Eva, diciéndole seréis como Dios. Y entonces Dios quedaría como mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, la verdad está en Dios. Pero este hereje de Cas Luna dice que tú eres un Dios y te dice que tú tienes poder igual que Dios. Dice, en tu boca hay una palabra y esa palabra tiene poder. Hermano mío, nosotros no tenemos poder alguno, el único que tiene el poder y la gloria es Dios. Lamentablemente nos hemos tragado ese cuento de que nuestra boca tiene poder. Cuando yo encuentro en la Biblia, en el libro de Romanos,
para ver qué es lo que tiene nuestra boca. Encuentro, hermano mío, algo que le va a usted a asustar. Dice la Biblia que en nuestra boca lo que hay es un sepulcro abierto, una lengua de aspid, una víbora hay en tu boca. Y lo que botas de tu boca es veneno. No tienes un poder para crear, no tienes un poder para sanar, no tienes un poder como Dios. La Biblia dice claramente: sepulcro abierto es vuestra garganta, con su boca o su lengua engaña, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, llena de amargura. No se deje engañar, no tiene usted poder en su boca. Es una mentira que cobra millones de dólares. Es una mentira que vale millones de dólares. Es una mentira que enriquece. Es una mentira que exalza. Pero la Biblia me enseña que mi boca no está llena de poder, está llena de veneno. Y que tengo que someterla al Rey de Gloria, someterla al Espíritu Santo, para poder, hermano, bendecir a mis enemigos, para poder bendecir a aquellos que me ultrajan. Porque la boca, hermano, la boca es un mundo, la lengua es un mundo que puede incendiar el mismo infierno. Lamentablemente, la mentira del diablo ha llegado hasta ese punto. Como tercera herejía que se enseña en la iglesia, pactar con Dios. El hereje de Guillermo Maldonado dice que Dios es como una prostituta. Por ahí está circulando el video. La prostituta no da amor, da placer y sexo. Usted lo sabe. Da placer por cuánto dinero le des. Cuanto más dinero le das a la prostituta, más tiempo pasas de placer con ella, más sexo obtienes. ¿Cómo es posible que este hereje, este mentiroso, diga que Dios es igual? Comparar a mi Dios, que es 3 veces santo, compararlo como una prostituta, bajarlo a tal nivel y decir que Dios es como la prostituta, que Él no va a entrar en una relación, que Él no te va a abrir las piernas si no es por un buen pacto, si no es por una buena ofrenda. Mentira del diablo, hermano, es una mentira, una bajeza. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor dice: ¿con qué me compararéis? ¿Con los ídolos de las naciones? Pero sin embargo, este sinvergüenza ha tenido la osadía de comparar al Señor de señores, al Rey de reyes, como una prostituta. Dios tenga misericordia de Guillermo Maldonado, porque está yendo juntamente con sus seguidores al infierno por seguir esta doctrina o esta herejía destructiva. Por eso la Biblia dice claramente, hermano, que introducirán este tipo de doctrinas. En Tito 1:10, la Biblia nos enseña que también el apóstol Pablo le dijo a Tito, esto es interesante, que mandar, o sea, el apóstol Pablo siempre tenía claro que el diablo no se iba a quedar tranquilo, que el diablo va a querer destruir la iglesia. Tito 1:10, ¿qué dice Tito 1:10? Vamos a leer desde el 9. Retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. O sea, si aquí menciona la sana enseñanza, entonces hay una enferma enseñanza, o hay una enseñanza enferma, una enseñanza que te enferma, una enseñanza que te destruye, y convencer a los que os contradicen. El 10, porque hay aún muchos contumaces, atrevidos, muchos que se la creen, se la dan de querubines, de patriarcas, se la creen la última chupadita del mango peruano, hermano, o la última Coca-Cola del desierto. Hay que ponerle limosina, hay que ponerle gente para recibirlo, con globos, hermano, con pandero, con alabanza. Hay que poner carteles en su nombre y decirles: bienvenido apóstol, bienvenido hermano, o sea, ¿qué es eso, hermano? Usted no es Dios. Eso se le hizo al Señor Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén, pero a los hombres no les es permitido. Pero sin embargo, estos sinvergüenza, porque vienen de hacer gira y quieren confirmar, entre comillas, a los cristianos, reciben toda la gloria de Dios, se la quedan para ellos.
O sea, yo no estoy en contra de que se les reciba calurosamente y bien, pero no que se les dé gloria, no que se les cante alabanza, no que se les prepare a los borreguitos, hermanos, que no tienen conocimiento, ahí con globo, con pandero, con palmas, recibiéndolo. Eso no funciona así. Eso es idolatría. Eso se llama becerros de oro. Quizá usted se va a molestar porque le estoy tocando sus becerros de oro. Lamentablemente la Biblia me faculta decirle lo siguiente, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca con la palabra, que trastornan casas enteras, enseñando por dinero, enseñando por ganancia. Ellos quieren una ofrendita. Si no hay una ofrendita, no hay nada, hermanos. Si no hay una ofrenda, no hay nada. O sea, eso es triste. Eso es muy triste de ver, hermanos, que quieren su ofrenda para poder predicar, para poder ir a ministrar. Ellos quieren su ofrenda, y si no tienen una ofrenda, lamentablemente, ellos no hablan, porque son falsos profetas, son falsos hermanos. Y eso es triste. Eso es triste. La Biblia dice en el libro de Pedro, el que hable, sea en una catedral, sea en una iglesia, en un templo, en un recinto, donde sea, el que hable conforme a la palabra de Dios. No un cuentachistes, no un cuenta revelaciones del infierno, no un cuenta cuentos, porque eso es la gente, hermano. Se soñó que se fue al infierno, vino acá y se puso a llorar y comenzó a contar que estuvo en el infierno. Eso no es el evangelio. Quédeselo para usted. Te pares y predique a Jesucristo, no su revelación, no su sueño, no su visión, no su experiencia religiosa. La Biblia dice en 1 Juan 4, 1, 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, hay un famoso apóstol llamado Germán Ponce. Germán Ponce, así se llama este hermano. Este hermano dice que Dios, escuche bien esto, y ese video está circulando por ahí y él lo dice, que Dios no creó al hombre, sino que Dios diseñó el modelo y se los entregó a los Elohim. Porque los Elohim, según Germán Ponce, un falso apóstol, según Germán Ponce, dice que los Elohim son una raza de dioses y que fueron los Elohim, esa raza de dioses, los que crearon al hombre. O sea, Dios es un mentiroso cuando él dice que Dios creó al hombre, pues Dios para él no lo creó, sino que fueron los Elohim. ¿Y quién dicen los ufólogos que eran los Elohim? Una raza de extraterrestres. O sea que este hermano, Germán Ponce, dice de que a nosotros nos crearon los extraterrestres. Oh Dios. Y la gente dice amén. Y la gente dice amén. Imagínense. O sea, por allá se levantó uno a decir que salimos del mono. Este dice no salimos del mono, salimos de los extraterrestres. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso dice la Biblia, amados, no le creas, no creas a todo espíritu. Que la gente piensa que porque habla de Dios piensa que no va a mentir. Oye, hermano, paramos a Satanás en el púlpito a predicar y verá usted que nos va a dar un sermón precioso. Y nos va a hablar de teología, y nos va a hablar de hermenéutica, o va a aplicar hermenéutica, de homilética, de angelología, de todo, porque Dios lo conoce. O sea, no debemos estar confiados porque hablo yo de Dios, entonces soy verdadero. Usted pruébeme conforme a la palabra. Analice la Biblia, o analice lo que predico conforme a la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis, versículo 22, en el 18, dice, yo testifico a todo aquel, llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, hermano, creyente, católico, protestante, libre pensador, no importa la religión que tú tengas, dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye, el que oye las palabras de esta profecía, de este libro, no del libro de Maldonado, no el libro de Ana Méndez, no el libro de Germán Ponce, no el libro de cualquier otro pelagato que se levantó a decir que es profeta, sino dice de este libro, de esta profecía.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida. Hermano, hermana, hay iglesias enteras que han sido borradas del libro de la vida. Hay iglesias enteras que han sido borradas del libro de la vida por aceptar las herejías de hombres corruptos que han hecho de la iglesia su fuente de ganancia. Usted no lo va a creer. Quizás usted está metido en una de estas iglesias donde su nombre no está en el libro de la vida. De ahí tenemos a otro hereje llamado Alberto Motesi, un hombre que llegó a decir que se arrepentía de haber predicado años un evangelio diferente. Ahora dice que Dios lo ha mandado a ungir con la espada de Salomón, o la réplica de la espada de Salomón. Y él, cada vez que llega a un país, agarra la espada, se arrodilla, besa los pies del predicador con la espada, como si fuera de la religión los cruzados, de los católicos, hermano. Pone la espada y de esa manera ya está ungiendo y te declara general del evangelio. Nuevo ministerio. Ok, Alberto Motesi debe hacerse otra Biblia y poner ahí Alberto Motesi capítulo 1 versículo 3, porque en la Biblia no la encontramos. En la Biblia que leemos no encontramos hay que ungir con espada. O sea, ¿dónde dice eso? O sea, si Pancho de los Palotes quiere sacar su Biblia, pues tendrá que ponerse primera de Pancho, segunda de Pancho, y ahí anotar sus revelaciones, porque la Biblia está cerrada. La palabra de Dios, la profecía está cerrada. Lamentablemente, nada hay que agregar. No podemos agregar más de lo que ya está. Hay otra religión, hermano. Hay otra religión que dice que Jesús no es un hombre. No, dice que Jesús no es un hombre, Jesús es una mujer. O sea, ya es el colmo. Ya es el colmo. ¿Por qué? Porque en San Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y como esto está en género femenino, entonces Jesús dice que es la vid, o sea, es una mujer. O sea, ¿cómo tuercen los textos? ¿Cómo tuercen la escritura para beneficio personal? O sea, ya no hay ni qué más hablar, hermano, de eso. Ya no hay más ni qué más hablar. En Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1-2, según el Tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesús, ahora está hablando de la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, os rogamos que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, tampoco se asustéis ni por espíritu. Ay, hermano, es que el Espíritu me dijo. ¿Qué espíritu? Porque el Espíritu de Dios no trae nuevas revelaciones. Quiero que entienda usted eso. El Espíritu Santo ya no tiene, según la Biblia, no viene a traer nuevas revelaciones. El Espíritu Santo viene a hacerte acordar lo que Jesús habló, lo que los apóstoles dijeron. El Espíritu Santo nunca va a traer una nueva doctrina contradiciendo las doctrinas establecidas por los apóstoles. Si es que el Espíritu que el hermano, la hermana está oyendo trae revelaciones que no están basadas en la Biblia, ese espíritu no es el Espíritu de Dios, es un espíritu de error. Un hombre dijo: el Señor me ha hablado, me ha dicho que les dé el chicle, yo tengo que mascar un chicle y pasárselos a ustedes, y ustedes tienen que andar con el chicle en la boca, y el que no tiene el chicle no va a ser ungido. Otro loco se levantó a decir que el que no corría en la iglesia no alcanzaba la unción. O sea, disparates, locuras, sutilezas. El Señor Jesucristo terminó diciendo: miren que nadie les engañe. Porque hay gente, hermano, que hasta el día de hoy se bautizan por los muertos. Los mormones se bautizan por los muertos. Dijo un hermano por ahí, se levantó a decir de que si nosotros nos pusiéramos a orar por Satanás para que Satanás se convierta, entonces se nos acabaría el problema. Después llegó a decir este mismo tipo de que si nosotros oramos con fe para que un familiar que está en el infierno salga del infierno, y como la fe dice que mueve montañas, entonces mi fe y mi oración van a sacar del infierno a
pariente que se fue al infierno. Y la gente dice amén. O sea, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir de esta gente? O es bruta o es que se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Hay un gran problema, hermano, que no depende del diablo. Hay algo que es del mismo Señor, que lo hace con la finalidad de que te pierdas por bruto, porque ya no quieres entender la palabra. Mire lo que dice la Biblia. No lo digo yo, no lo dice el hermano Lucho, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, entonces es verdad. Es verdad. Vamos a leer. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto, Dios, mire, no es el diablo, es Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios les envía ¿a quiénes? ¿A quiénes les envía un poder engañoso? Para que crean a la mentira. Por favor, mire el texto, mire el contexto. No es el diablo, es Dios. ¿Sabe por qué? ¿Y a quiénes les envía un poder engañoso? A aquellas personas que se les habla la verdad del Evangelio, que se les predica la sana doctrina, que se les habla de estas verdades y ellos no quieren creer. Ellos prefieren oír al predicador apóstata, ellos prefieren oír al apóstol, ellos prefieren oír al profeta, ellos prefieren guiarse por sueños, ellos prefieren guiarse por las revelaciones, ellos prefieren que la profeta venga y ponga pastores en profecía a través de pastores, engañándoles, lanzando profecías para poner a los hermanos como pastores o casarlos. Prefieren seguir a ese tipo de errores, a ese tipo de demonios, con tal de seguir la verdad. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, entonces mi hijo, no quieres la verdad, no quieres saber la verdad, entonces piérdete en la mentira. Mira lo que dice el 12. La finalidad de Dios al mandarle a una iglesia un espíritu de mentira que comience a dirigirlo desde el púlpito, porque ya no es el Espíritu Santo, es un espíritu de mentira que imita al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. La finalidad de Dios es condenarte a todos los que no creyeron en esta verdad, sino que se complacieron en la injusticia y en la mentira. Hermano, hay iglesias enteras de miles de miembros que el que los está dirigiendo no es el Espíritu Santo, es el Espíritu que Dios les ha enviado, pero no es el Espíritu Santo, es el espíritu de error, es el espíritu de mentira. ¿Y quién se los envió? Se los envió Dios, porque no quisieron creer a la verdad, porque se burlaron de la verdad, porque cerraron su corazón a la Biblia, cerraron su corazón a la sana doctrina, y como no quisieron, Dios sacó su espíritu y puso otro espíritu. Por eso que usted está ahí como borrego, siguiendo y diciendo amén, amén, a todas las barbaridades y a todas las cosas malas que menciona esta gente. Otro, por ejemplo, creen mucho en la revelación. Ellos dicen que ellos no están por información, sino por revelación. O sea, ¿cómo es eso? O sea, que ellos los dirigen los sueños. Ellos sueñan que volaban, ellos sueñan que el cielo se les abrió, y a través de ello ellos se dirigen. Ellos se dirigen a través de las visiones que tienen, cuando estas visiones contradicen al 100% la Biblia. Pues termino diciendo lo que dice Timoteo, lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, cuando usted escuche a alguien diciendo Dios me habló, tenga cuidado. Yo prefiero decir Dios ya habló a través de la palabra. Dios ya habló. Dios está hablando en esta hora. Tenga cuidado que en los otros tiempos
muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando esas vocecitas que les dicen cosas que son antibíblicas, que son extrabíblicas, que son heréticas y que los llevan al infierno, a la destrucción de miles y miles de creyentes. Dios tenga misericordia del que oyó esta prédica. Si está en error, sálgase de ahí o llámenos, hermano, al teléfono 073-523902, al 073-523902, o escríbanos ahí en nuestra dirección de Facebook o en YouTube, a la dirección Pastor Ángel Añaco, Iglesia de Restauración a las Naciones, que ahí nosotros estaremos respondiéndole. Así que Dios me le bendiga, hermano. Esto ha sido todo por hoy y yo los dejo con el hermano Luis Eizaguirre. Bendiciones. Mis estimados, acuérdense que una herejía es rechazar una verdad bíblica por una teoría humana. ¿Cómo puedes identificar si existe una herejía en tu iglesia? Pues dicen que son multitud, son muchos. Te piden o exigen un pago. Todo lo ven pactos. Cuentan chistes, son payasos. Acuérdate que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si es que tú estás deteniendo con injusticia la verdad en tu iglesia, todavía tienes tiempo, arrepiéntete. Tienes tiempo. Si has acumulado un tesoro X, sabes que todavía estás a tiempo. Pues anda y reparte todas esas ganancias ilícitas que has hecho y repárteselo a los que no tienen, a los pobres. Pues todavía estás a tiempo. Hermano, nos pueden ubicar en el 073-523902. Que Dios te bendiga. Te esperamos el día miércoles a las 4 de la tarde.